con el doctor Iván Alberto Jiménez en Francali. Nos peleamos quién presentaba a la doctora Lilian Rocío Morales Puerto y Ganello. La doctora Lilian Rocío es médico psiquiatra, está en candidata en psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, ya terminando, dirige el CAD del Centro de Atención en Drogodependencia de San Rafael, es instructor asistente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y además con ella hay un vínculo de afecto y docente porque fue mi alumna. Hoy, cuando estábamos organizando todo, decía, se crecieron, y un vínculo de admiración. Ella nos va a llevar a un campo que no es sencillo, una visión acerca de las adicciones en Colombia. Nos dejamos llevar en este viaje, doctora Lilian. Gracias. Bueno, para mí también es un placer volver a la casa con una situación y en una posición de experiencia diferente a la que uno sale cuando uno ha recibido una formación de sus profesores y finalmente lo que uno hace a través de la vida después de que sale de una casa de estas es comparar lo que uno estudió, comparar lo que uno leyó y de una u otra forma acoplarlo a lo que es el cotidiano, sobre todo en esta rama de las adicciones. Bueno, yo tengo infinito agradecimiento al doctor Iván Alberto Jiménez y al doctor Henry García. Cuando yo era estudiante, para mí era un orgullo pararme aquí y hoy tengo una inmensa gratitud, así que muchísimas gracias. Bueno, comenzando con el tema de hoy, yo cuando comencé a preparar la conferencia decía, bueno, ¿por qué lado comienzo yo? Porque comparar lo que nosotros conocemos o lo que nosotros aprendimos en la clínica Montserrat es un esquema muy bueno, pero es un esquema que cuando uno va a aplicarlo a un sistema de salud en el cual vivimos y bajo el cual nos tenemos que regir, hay muchas cosas que son muy contradictorias. Entonces uno entra en una dicotomía de qué debo hacer, qué no debo hacer, y finalmente lo que tengo al frente es un ser humano. No tengo ni un papel que se llama CTC, ni una orden médica creada para una EPS, ni una EPS, es simple y llanamente un ser humano. Entonces, a raíz de eso, decidí comenzar tal vez por algo de lo teórico, explicarles a ustedes que en Colombia sí se han hecho investigaciones acerca de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Tal vez se ha hecho poca mercadeo o publicidad sobre los estudios que han salido adelante y obviamente pues por ser los primeros también se tienen muchos temores y muchos miedos y tal vez por eso no se han publicado, pero sí lo hay. Uno de esos es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas realizado en Colombia el año pasado. Este informe se entregó el año pasado. Hay uno previo, este es el primero, este es el segundo, el previo es el del 2008. A raíz de estos estudios que se han hecho, pues el Ministerio y el sistema actual de salud ha tratado de acoplarse a las estadísticas que manejamos todos los días. Pero bueno, comenzando, este estudio tiene varias entidades a cargo. Una de esas es el Ministerio de Justicia y del Derecho, otra es el Ministerio de Salud y de Protección Social, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la OEA y la misma Embajada de los Estados Unidos. Como ven, hay de todo un poco, ¿sí? Hay entidades legales encargadas de la justicia, hay entidades encargadas de lo mental y otras que pues están en interés de poder controlar una enfermedad que ha salido de las clínicas a una enfermedad que ha salido
a orden público y tal vez a un orden judicial por el cual uno como psiquiatra, uno en salud mental, en esta área tiene también que verse confrontado a muchas situaciones legales y ante todo uno tiene que conservar muchas veces el bienestar de ese paciente no solo desde lo mental, sino también muchas veces desde lo judicial y lo legal. Bueno, este estudio se realizó tanto en sustancias ilícitas como ilícitas. Se hace en un rango de edades entre los 12 y los 56 años. Se recogieron unas 32.605 encuestas y estas encuestas se realizaron en todos los departamentos de Colombia. Los encuestadores fueron entrenados tanto en el primero como en el 2008 como en el del año pasado. Son encuestadores que son entrenados por un mes para poder saber hacer las preguntas, para poder captar las personas que son entrevistadas y de una u otra forma tratar de no lesionar las preguntas o invalidar las preguntas. Aquí hay una situación que tal vez se sale de las manos y el mismo estudio lo comenta, y es que a pesar de que se hace en todos los departamentos, hay una población importante que no es encuestada, no es tenida en cuenta, y esta población es todos aquellos pacientes que están en cárceles, que están confinados, o pacientes que viven en comunidades especiales, tipo el ejército, tipo la armada, y otras por el estilo, y también los sitios, clínicas o centros de rehabilitaciones no se tienen en cuenta, ni tampoco las estadísticas que reportan los servicios de urgencias, ni los tratamientos que se hacen de manera aguda en los hospitales que tiene el país. Entonces, hay una población que se sale de las manos y eso hay que tenerlo en cuenta. Este estudio se hizo a través de un sistema que se ha venido desarrollando, como lo ven ustedes, por entidades internacionales, con el objetivo de poder comparar lo que aquí tenemos con nosotros mismos, obviamente, y en primera instancia. Pero lo más importante es comparar lo que nosotros tenemos con una situación latinoamericana, considerando más que la problemática de las farmacodependencias es un resultado de una situación social. Que nosotros la estudiamos por el lado de la salud pública, pero pues resulta como una consecuencia. Este estudio se llama el Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el consumo de drogas. Se ha aplicado en Chile, en Argentina, en Brasil y en México. Y hay otros países que están en desarrollo. Bueno, aquí también quiero, para no extendernos en este estudio es más o menos un informe de 200 páginas, quise sacar un poco de este estudio las conclusiones que ellos tienen y algunas otras que ellos comparan de los resultados que tuvieron en 2013 con los resultados obtenidos en el primer estudio que se hace. Bueno, entonces, este estudio, como conclusiones, dentro de las sustancias lícitas, porque hacen separación de las unas con las otras, encontramos que dentro de las sustancias que más se consumen es el cigarrillo, ¿sí? Y que desafortunadamente es la entrada para otras ilícitas. Pero aquí encontramos que el 42% de la población encuestada ha fumado tabaco o cigarrillos, no se hace diferencia de la una de la otra, alguna vez en la vida. Esto corresponde a 3 millones de personas en la vida, en el país. También reporta que el 35.8% manifiesta haber consumido licor, no importa cuál, en los últimos 30 días, no importa si es chicha, no importa si es masato, no importa si es guarapo, no importa si es de los destilados y no importa si es el de la droguería, se consideran todos como alcoholes. Y esto equivale a 8.3 millones de personas. Y de esta población encuestada en relación al licor, tenemos un 87% alguna vez en la vida, es decir, casi toda la población. Desafortunadamente, en cuanto a esto compete, lo que más duele es que los adolescentes están aquí metidos.
La población en adolescentes tenía en cuenta, y más alta es de los 12 a los 17 años, que el estudio dice que son los de menor tasa y presentan una tasa del 19.3%. Pero cuando uno es el que tiene que recibir estos pacientes, a uno sí le duele tener un adolescente al frente, uno de 12, uno de 11, uno de 13, porque supuestamente la ley dice una cosa, pero desafortunadamente por razones sociales, por razones familiares, porque muchas veces uno se puede sesgar, pero no también es culturalmente, y especialmente en los núcleos primarios, en las familias, es permitido un consumo. Entonces, aquí comienza la historia nuestra. 2.5 millones de personas en Colombia presentan un consumo de riesgo perjudicial de bebidas alcohólicas. Dentro de esta población, casi 2 millones de personas son hombres y 0.6 son mujeres. Pero la diferencia sí se alcanza a mantener aún de manera importante. Y dentro de este rango tenemos un uso perjudicial, una población en donde hablamos de los 18 a los 24 años, que tenemos adolescentes y gente que apenas está comenzando a tomar su vida, que apenas está comenzando a marchar en una universidad y apenas está comenzando a vivir lo que supuestamente se proyectan a largo plazo. Y el otro campo es de 25 a 34 años. Dentro de las drogas lícitas también entran las nuestras, las de salud mental, que es una cosa que también tenemos que aprender a cuestionarnos: por qué nos llegan a nosotros los pacientes dependientes con medicamentos que supuestamente los que tenemos y tenemos conocimiento de eso somos nosotros, y entre esos está el metilfenidato y el modafinilo, que fueron los que ellos encontraron en la población. La prevalencia es baja, pero de todos modos es de tener en cuenta, es de 0.5. Entramos a las ilícitas, el campo que a veces se le da más preponderancia, pero vuelvo y les digo, dentro de las lícitas tenemos que tener en cuenta que muchos comienzan por las lícitas a tempranas edades, 8, 9, 10 años, ¿sí? Como consumo experimental, como consumo ocasional, para llegar a los 13 años, 14 años, ya por manejo de sustancias ilícitas, y muchos de ellos con dependencias, es decir, con sintomatología para ser tratada en instituciones especializadas. Bueno, entonces, este estudio reporta que el 13% de las personas encuestadas ha usado alguna droga lícita una de todas estas al menos una vez en su vida, y de esto un 19.9% son hombres y el 6.5% son mujeres. De estos, el uso reciente o en el último año de alguna droga ilícita fue reportado por el 3.6% de los encuestados, y aquí lo importante es la cantidad de personas que tenemos al frente, que no es despreciable, y son 839.000 personas. No es tan fácil, y ellos mismos lo dicen, determinar hasta dónde este uso reciente, ¿sí?, compromete o no compromete el funcionamiento general de las personas encuestadas. Obviamente el mayor consumo de sustancias ilícitas en el último año se presenta en grupos de 18 a 24 años, que vuelvo y digo que son las edades en donde hay un cambio en un ciclo vital importante y donde desafortunadamente se necesita el sistema neurológico o el sistema cognitivo para poder funcionar en la vida, y ya aquí muchos de estos llegan con deterioros a las universidades. El abuso y la dependencia se encontraron en 484.000 personas. De estas, son personas que estarían en condiciones de requerir algún tipo de asistencia para disminuir o dejar el consumo de drogas. Es decir, que debemos preguntarnos si estamos listos para asumir esta población a tratamiento. Hay algo importante, y ustedes saben que cuando uno tiene problemas de dependencia, uno tiende al cero consumo de sustancias. Entonces, aún hay la cultura de disminuir la sustancia. Entonces, este es un punto que en una población tan joven, de 14 a 24 años, no es tan fácil de manejar y no es tan fácil de llegar. La marihuana es
la sustancia ilícita de mayor consumo en Colombia, no solo en Colombia sino en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica sino también a nivel mundial. En Colombia se da o se tiene un reporte del 11.5% de la población que ha probado una vez marihuana en su vida. El 62% de los consumidores de marihuana son personas que tienen de 12 a 24 años y el 87% de estos tienen menos de 34 años. Es toda la población joven, es toda la población que tiene capacidades intelectuales, es toda la población que más adelante tendremos que preguntarnos cómo vamos a estar. No solamente a nivel de salud pública, no solamente a nivel de salud mental, sino también qué vamos a hacer nosotros en nuestra situación económica. Bueno, la tasa de consumo de cocaína, que es la otra sustancia, después de la marihuana va la cocaína en segundo lugar, se encuentra en jóvenes de 18 a 24 años, y de cada 100 personas que consumieron cocaína en el último año, 60 de ellas muestran signos de abuso o dependencia de dicha sustancia, y eso corresponde a un promedio de 98.000 personas. Cabe notar que la marihuana casi siempre la encuentra uno después de que comienza uno con el adolescente a ver que primero tuvo un consumo experimental de alcohol, después de nicotina, después cuando están en ese ámbito de la nicotina y el alcohol, entonces se vende el eslogan, por decirlo de alguna forma, de que pues la marihuana como es una hierba no hace nada. Últimamente, y eso sí es más de lo que he vivido yo después de que salí de esta casa, es que muchas veces uno de los adolescentes les toma tóxicos y los pacientes dicen, yo solamente consumo marihuana y si acaso nicotina, pero cuando uno hace tóxicos hay más que marihuana, ¿sí? Entonces son personas que se están exponiendo a temprana edad a tener una adicción y un deterioro importante sin ellos saber qué es lo que realmente están consumiendo. El último de la otra sustancia que tenemos en Colombia importante es el bazuco, y dentro de esto encontramos a nivel nacional 49.000 personas según este reporte. Dentro de estas, aquellas que tienen uso problemático tienen un 78%, y este 78% es del último año. Uno cuando está en la clínica Montserrat no ve estos pacientes. Digamos que uno ve otras sustancias psicoactivas, pero personalmente a mí lo que me llamó la atención es el cambio comportamental tan dramático que tiene una persona cuando se encuentra bajo el consumo de bazuco. Muchas veces yo recibo en la clínica pacientes que han sido desintoxicados en hospitales como en San José, en clínicas como la Clínica Inmaculada o cualquiera de las nuestras de salud mental en servicios de urgencias, y a pesar de que pasan sus periodos importantes en estas unidades especiales, por ejemplo en San José, yo recibo en San José Infantil, recibo pacientes que han estado un mes en procesos de desintoxicaciones, y de este mes facilito son 15-20 días en la unidad de cuidados intensivos. Mantener o manejar una abstinencia de una sustancia ilícita de estas es una cosa que a veces deja hasta donde uno realmente recibe un paciente para rehabilitar, porque ya viene comprometido. Entonces el bazuco sí es una situación es una sustancia que a veces se le sale uno de las manos porque uno lee la literatura, uno maneja fármacos para poderlos controlar, y aún así las dosis que uno llega a manejar muchas veces son dosis por encima de lo que está escrito. Bueno, aquí ya entramos a lo que es la comparación del estudio del 2008 al del 2014, son conclusiones que ellos también sacan, y sorpresivamente se encuentra que la nicotina se ha disminuido del 2008 acá. Entonces, en el 2008 tenemos de la población encuestada, a pesar de que en el segundo estudio es mayor el número de la población en proporción estadística, se conservó y se tuvo en cuenta que no hubiera alteraciones, y se logra un 17.3% en el 2008, y para la última tenemos un 12.9%. Esto en cuanto a nicotina y tabaco.
El otro de las lícitas es el alcohol. Con esta sí se observa un aumento importante del 33.8% en el 2008 a la actual de 35.8%. Una de las cosas que ellos dicen es que pues obviamente no se alcanza a medir el impacto que tuvo las últimas reglamentaciones y las últimas leyes que han salido acerca de tener consumo en alcohol. Entonces digamos que esto está pendiente para el próximo estudio, porque parece que con la nicotina el hecho de que no se fumara, de haber restricción en sitios para fumar, ha hecho o se ve epidemiológicamente, se ve reflejada una situación. No sabemos qué vaya a pasar con el licor. Lo que sí sabemos es que desafortunadamente al día de hoy hay un aumento. Y en las sustancias ilícitas desafortunadamente también hubo un aumento. Marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, heroína, y aquí también entran algunas que son inhalantes. Aquí hay una prevalencia de aquellos que consumieron alguna vez en la vida en el 2008 de 8.8% y al 2013 del 12.2%. Esto al menos una vez en la vida. Y el otro es la prevalencia que existe en el último año. En el último año, en el 2008 es de 2.6%, con un aumento para el 2013 de 3.6%. Entonces, aquí uno se pregunta qué está pasando, si nos hace falta más promoción, si nos falta más prevención, si hay subdiagnósticos, si la población anterior que se entrevistó o se encuestó era una población objeto, sí, a estudio, pero pues desafortunadamente el aumento sí se ve y sí se siente. Bueno, esos son los números. Yo, después de que me senté a hacer el estudio o el reporte, el resumen de estos dos estudios, hice otras revisiones, y dentro de la Revista Colombiana de Psiquiatría en el año 2009 hay un artículo en donde uno se pregunta realmente qué es lo que está pasando con todo, o sea, qué vamos a hacer con todos estos datos. Uno de ellos es aquellos, y duele, el 80% de los pacientes que reciben tratamiento, que cumplen con las etapas de intoxicación aguda en las EPS, de tratamientos de internación que duran de 3 a 4 meses y de tratamientos ambulatorios que duran por el estilo de 1 a 3 meses. No todas las EPS permiten estos tratamientos largos. Algunos de los pacientes son pacientes que vienen con tutelas o que vienen con ciertas condiciones, pero desafortunadamente el 80% de los pacientes en el año que salen recaen, ¿sí? Entonces es una situación que no es solamente lesiva para nosotros, sino que es lesiva para una sociedad y para una familia, porque los pacientes y la red de apoyo se va cansando. Entonces, desafortunadamente comienzan a verse con otros ojos, ¿no? Entonces uno encuentra colegas en los servicios de urgencias de que ya le ponen apodos a los que llegan por el servicio de urgencias a desintoxicarse. Bueno, sin embargo, a pesar de esta situación, cada vez encuentra uno una mayor conciencia de enfermedad mental, si se puede llamar, de las personas no solo a consultar por la dependencia de sustancias lícitas como el licor y el alcohol, sino también por las ilícitas. Y uno encuentra que en gran medida los primeros en consultar no son los pacientes o los pacientes que dependen de sustancias, sino los familiares, llámese papá, mamá, llámese esposa, llámese hijos, y cuando llegan esto que ya definitivamente están en una situación en donde el maltrato, o sea que ya tenemos comprometida una situación de agresividad para la familia o para el núcleo primario, secundario, para con el paciente y viceversa. Pero bueno, afortunadamente ya tenemos un poco más de conciencia. Sin embargo, lo que sí se sigue consultando más son las lícitas, ¿no? Especialmente por las especialidades que competen al manejo de estas dos sustancias. Por lo tanto, uno sabe y uno es consciente de que no solamente podemos quedarnos en las sustancias ilícitas.
¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente. La puerta de entrada, la venta, el riesgo, el factor de riesgo más alto está en la nicotina y está en el alcohol. ¿Sí? Entonces, hasta donde nos toca desde edades muy chiquitos, en los colegios, en, qué sé yo, iglesias, no sé, comenzar a hacer una enseñanza de lo que implica comenzar a robarse el cigarrillo que uno se roba del que dejó la tía en la mesa, o el puncho que quedó de vino en el 24 o el 31 o en la fiesta cualquiera que con nosotros le cumpleaños. Entonces, es una cosa que tiene que comenzar desde mucho más chicos. Otro punto con el cual hay que luchar es la crítica y la señalización y la estigmatización de esta población. Tal vez no exista tanto para aquellas sustancias o aquellos pacientes que dependen de sustancias ilícitas, pero para los pacientes que dependen de sustancias ilícitas el maltrato es bien grande. Y lo que más duele es que ya en edades de 12, 13 años uno encuentra padres con palabras bien duras de corte de maltrato psicológico para menores, que muchas veces lo que hacen es consumir en un estado de experimentación. Pero la angustia de la familia lleva a un maltrato o a tal situación que el adolescente muchas veces se fuga de su casa por el mismo maltrato y la misma situación interna que vive en su hogar. Entonces uno encuentra adolescentes que, doctora, estoy yendo para que me para la casa porque es que allá me molestan tanto que yo mejor me quedo acá. O doctora, pues mi papá y mi mamá toman y allá se dan todo el tiempo que yo me quedo acá. Entonces, ese maltrato es una situación que se nos sale de las manos porque no es solamente ya per se de la farmacodependencia, sino que uno comienza a manejar familias y sistemas familiares que ya vienen comprometidos y que ya vienen enfermos. Entonces, por lo tanto, una cosa es la dependencia de la sustancia y otra cosa es la codependencia, ¿sí? Toca evaluar y se debe evaluar el sistema familiar. Donde yo trabajo se hacen los sábados, se hacen reuniones familiares, inclusive dentro de semanas muchas veces uno ve los vínculos entre el paciente y sus familiares rotos, o vínculos que uno ve que de una u otra forma son un problema o una dificultad para que el paciente siga, se tratan de manera individual. Aquí es donde uno se pregunta tal vez qué es realmente esa sustancia ilícita o ilícita para esa persona. No es solamente la sensación de placer que pueden ellos buscar en cada sustancia, sino realmente dentro del vínculo que desarrolló este paciente, dentro del vínculo que tiene el sistema familiar, qué función cumple una sustancia lícita o ilícita. Por ende, pues, uno tiene que estar muy pendiente de la comunicación entre el paciente, su familia, los terapeutas y la evolución que tiene dentro del proceso. Muchas veces uno lo que encuentra en estos tratamientos son agendas escondidas o cosas que nunca se contaron. Cuando uno revisa su historia propia o la historia familiar, uno encuentra que a medida que uno va creciendo y va dejando de ser tan inocente, hay muchas cosas que le esconden a uno, ¿sí? Entonces, cuando uno entra a hacer manejo dentro de las etapas que corresponde de cada paciente, encuentra uno muchos resentimientos, dolores, abandonos, maltratos, que de una u otra forma son la causa por la cual pues es mejor seguir no sintiendo eso para yo poder seguir adelante en la vida. Otro punto que nos debemos preguntar son los tratamientos bajo presión, o aquello que muchas veces se llama justicia terapéutica, porque hay una ley que obliga a las EPS a dar tratamiento a los menores de edad. Los menores de edad muchas veces, y la mayoría de las veces, llegan porque les toca, porque mi mamá me trajo, porque el CBDP dijo, porque la fiscalía mandó, ¿sí? Pero son pacientes que no están interesados en dejar una sustancia. Entonces, aquí tenemos un punto de estudio, yo diría que pañales, porque muchas veces a uno se le sale de las manos cómo manejar a un adolescente de 10, 11 y 12 años, uno de 16, 17, que los que saben despiertan cuando mueren
sabrá que a pesar de que son menores de edad, son conductas totalmente diferentes, emociones totalmente diferentes, que en algún momento tendremos que sentarnos a ver qué vamos a hacer, porque no se debe aplicar y no funciona aplicar un tratamiento de un adulto a un menor de edad. Por ese lado. Por el otro lado, esto en cuanto a menores de edad, hay otros que son pacientes que ya adultos que llegan porque pues no tienen dónde más escapar. Entonces, por cuestiones de comodidad social, entorno familiar, simple y llanamente lo que hacen es que llegan a cada centro de atención en la drogodependencia, se están el tiempo que requieren, salen, desafortunadamente recaen y vuelven y pasan a otro. Entonces, realmente no, en ellos muchas veces no existe esa conciencia de que para poder hacer un tratamiento de rehabilitación en farmacodependencia lo mínimo que debe haber es una voluntad, no necesariamente porque la EPS me lo dijo, o porque laboralmente me van a echar, o porque mi relación familiar o de pareja se va a terminar. Entonces, el hacer conciencia de enfermedad, de que la razón tiene que nacer de cada uno, no es tan fácil. Aunado a eso, tenemos que tener en cuenta que muchas veces no tenemos el personal entrenado. Yo creo que eso yo lo viví aquí cuando era estudiante, y manejar personal de salud mental calificado para farmacodependencia no es fácil. ¿Por qué? Porque las normas que se necesitan son unas normas claras, son unas normas que si no se entiende el porqué para que muchos de los auxiliares de enfermería, el servicio de cocina, el portero, el mismo señor que corta el pasto, no lo logran entender. Entonces uno cuando está al frente de una situación de esas, lo único que uno tiene que hacer es sentarse y hacer psicoeducación de lo que es una farmacodependencia, o no ni siquiera una farmacodependencia, una dependencia, que son pacientes que per se por su forma de funcionar tienden siempre a tener una ganancia secundaria. Entonces si es el niño de 10, 12 años, pues le hace uno caritas y pucheros, y entonces cae el portero, cae el auxiliar de enfermería. Igualmente pasa con el resto de los pacientes, ¿sí? Entonces uno se ve atareado para escoger personal de enfermería, para escoger el administrativo, el portero. Yo iba a comentar de un caso que tuve recién comencé a trabajar, y fue que en el sitio donde yo estaba en San Rafael se mandó a cortar el pasto, y entonces el jardinero pues cortó todo el pasto, arregló todas las matas, pero cuando yo me di cuenta allá hay una gruta, y detrás de la gruta yo no sabía por qué era que los pacientes en los espacios de recreo siempre se reunían. Es que era que había hongos, de esos hongos, ¿no? Doctora, pero es que son hongos anaranjados, esos son de los bonitos, no son los blancos que uno ve en todas partes. Pues claro, ellos se recreaban con los hongos bonitos que estaban detrás de la gruta. Entonces, también sucede, por ejemplo, con el pino. Ellos muchas veces, el solo hecho de sentir un olor fuerte, un olor que les dispare toda la sensación de placer, son cosas tan elementales que uno no está acostumbrado a manejar, y uno muchas veces se sorprende, y que igual son situaciones que terapéuticamente hay que manejar. Y aquí hay una cosa que sí me sorprendió mucho, y fue cuando yo salí al campo de manejo de esta situación en las EPS, y es que los pacientes sí recrean el consumo de las sustancias ilícitas con medicaciones como la quetiapina, la carbamazepina, la levonormacina. Entonces uno dice, bueno, y entonces, si la literatura dice que los manejos son con tales medicamentos y uno los va a dar, y el paciente solito le dice a una doctora, es que yo sí me recreo con esa pasta, o es que esa que usted me dio yo siento igualito como cuando fumo tal, o me inhalo tal, o hago tal. Entonces, es una dificultad bastante importante, porque uno no sabe si bajarle la dosis, dejarlo ansioso, que se agite, mejor entonces lo dejo más sedado, pero entonces colilla el trabajo. Bueno, y yo hacía unas preguntas que decía, ¿qué pasará con los consumidores de drogas que no den su consentimiento para ser tratados? Hay pacientes que por más que uno, o familias también, por más que uno se siente, trabaje, o sea, trabajo terapéutico, a trabajo de evaluar la
la comunicación que tiene entre su familia, de manejo de normas, de límites en las casas. Son pacientes que no quieren, y nadie los va a sacar de ahí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta población? Porque al paso que damos vamos a ser víctimas de una problemática social aún mayor. Lo otro es, el tratamiento y la rehabilitación siempre deben estar a cuestas del sistema de salud. ¿Hasta dónde el paciente debe cubrir un tratamiento de estos? ¿Hasta dónde un esfuerzo tiene que salir de cada uno de ellos? Porque tienen muchas habilidades muchas veces para poder conseguir las sustancias, pero cuando ya tienen un tratamiento por EPS, muchas veces las exigencias son aún mayores. Entonces, obviamente por la condición de los pacientes, son pacientes que cada vez reclaman más, exigen más, en la medida en que se les da, entonces no lo evalúan, sino lo devalúan. Y aquí es donde realmente uno dice, es una enfermedad crónica que hay que mantener, que está comenzando en edades infantiles y que nos vamos de alguna u otra forma a colapsar con un sistema de salud. ¿Qué tipo de profesional los va a atender si no existen suficientes profesionales capacitados? Esto a veces la gente o el personal de la salud, cuando se les dice que son pacientes de adicciones, ellos solos muchas veces rechazan los empleos. Y otra situación que uno tiene es que haciendo una entrevista al personal para trabajar, muchos de ellos consumen y tienen consumos activos. Por ejemplo, tienen enfermeros que se acuestan todos los pacientes a dormir y tipo madrugada no hay ninguna dificultad si alguno de la enfermería o algún médico, porque también sucede, o alguno del área administrativa, se fuma un cigarrillo. Entonces también hay que tener una coherencia dentro del espacio en donde se está. Y hay muchas condiciones y normas que no se entienden. Y finalmente, la ley solamente, o los estudios y también la ley, solamente hace referencia a las sustancias lícitas e ilícitas, a las dependencias, a estas dos, pero cada vez nos vamos dando cuenta de que lo que son las dependencias a los juegos, la dependencia a la prostitución, la dependencia al celular, la dependencia a las consolas, las relaciones de dependencia son cada vez más frecuentes y muchas veces combinadas con sustancias lícitas o ilícitas. Pero si uno tiene un paciente, por ejemplo, con una dependencia de solamente al juego, cuando uno va a pasar la solicitud a su EPS, son rechazadas. Es muy difícil hacerle entender al mismo sistema de salud que las dependencias no solamente son de las sustancias, de que hay dependencias que a los niños y a los adolescentes los sacan de juego de su actividad laboral, de su actividad académica. Son niños o adolescentes que se vuelven o agresivos o se aíslan, y muchas veces son situaciones en donde pues no hay con quién más relacionarse, yo no estoy con un computador, con un celular, con el juego, con lo que sea. Y pues otros habrá que comienzan desde muy chiquitos adicciones al sexo. Entonces también hay que tener un poco de conciencia de cómo cubro yo a este menor de edad si ya tiene una dependencia que no es de las sustancias psicoactivas para pasársela a la EPS, porque para eso sí hay gente en las EPS, una cantidad de chismosos que les fascina leerse todas las historias clínicas que van de los centros de atención a la farmacodependencia. Y asimismo llegan los funcionarios de las EPS a preguntarles a uno, uy doctora, ¿está el paciente de esta cosa? Uy doctora, entonces aprende uno como que hacer las enfermedades actuales, no como las que se las enseñan aquí, sino de 3 o 4 reviews y punto, no más. ¿Por qué? Porque pues hay un ser humano por delante. El otro punto son los menores de edad versus los consentimientos de los padres y del ICBF. Es muy duro ver cómo menores de edad llegan con patrones ni siquiera de farmacodependencia, sino de una desadaptación social, que cuando uno los tiene bajo un esquema de un cumplimiento de horarios, de un cumplimiento de funciones, de roles dentro de una casa, porque así manejamos nosotros la institución, manejamos los pacientes como si estuvieran en una casa conviviendo unos con otros, igual hay unas normas, igual hay unos límites, pero
cada quien tiene una función, cada quien tiene una responsabilidad, y el solo hecho de poner un menor de edad a cumplir una función sin necesidad de darle muchas veces medicamento, el menor arranca solo. Sí, les cuesta que la norma, sí, a veces se ponen pataletudos, pero bueno, también fuimos adolescentes, eso hay que entenderlo. Entonces, hasta donde también hace falta algo que a mí me enseñaron que se llama contención o holding, que muchas veces los papás o la sociedad no prestan o no dan por las situaciones que sean. Pero sin embargo, uno sí tiene los funcionarios de estas instituciones cada mes acosando y cada mes reportando que si usted no me está reportando cómo el paciente o la persona o el menor de edad lo va a reinsertar a la sociedad, usted no me está dando reportes de qué conductas o qué medidas hay que tener con este menor de edad para que el paciente no se vuelva a descarrilar, cuando realmente no depende del menor de edad, depende de los que lo trajeron a este mundo o el entorno en que nació. Y también hay un tema en el cual yo me he visto a gatas, y es cuando uno ve los maltratos infantiles, pero las familias hacia el menor. Uno puede llegar a reportar estas situaciones, pero uno no encuentra apoyo de las entidades que están o deberían estar a cargo de estas situaciones. Entonces, uno mantiene un menor de edad de estos por 5 meses en promedio en un sitio que uno lo saca de su familia, que es traumático per se de entrada, y cuando uno lo regresa al entorno familiar, cuando uno lo regresa al entorno social, casi que digo que el factor de riesgo más grande es la misma familia. Eso sin tocar la situación que ya se ve y duele en los colegios. Los profes llegan grabados, entre los mismos compañeros entran y sacan sustancias. El bullying se da porque no ha consumido, porque es una gallina, porque no ha experimentado. Hay una presentación, diría, entonces que se puede llamar presentación, en donde los niños entre 10 y 11 años que he recibido yo, nada más aquí en Chía, sin ir tan lejos, ellos terminan semestre, y como todos hemos hecho, terminamos semestre y nos vamos de parranda, muy fiesta. En esta fiesta, muchas de las sustancias muchas de las gaseosas o de los líquidos que ya van con ácidos o con sustancias que ellos ni siquiera saben qué es lo que están tomando. Tienen unos eventos de realización que uno no sabe cómo manejar, porque es que medicar uno de 11-12 no es tan fácil, y uno no sabe si el paciente después de una desintoxicación aguda queda otra vez como era antes, o muchas veces, como he recibido yo, el paciente pasa por un evento agudo de estos, una agitación psicomotora, y uno ve que después de que lo tiene 2 o 3 meses, el paciente queda con algunos elementos de corte afectivo o de corte de pensamiento, pues porque obviamente a eso también se junta la genética que cada uno trae. Bueno, y finalmente esta es la ley, la del 2012-31 de julio, la 1566, por la cual se dictan las normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas. Desafortunadamente, bajo las últimas leyes que hemos tenido, el mismo sistema de salud lo limita a uno para manejar patologías como VIH y pacientes farmacodependientes. Y el otro punto que yo estoy viendo grave es aquellos pacientes que dependen de una metadona, porque las exigencias para metadona pues, son un carro de paro. Y tener un carro de paro, doctor Jiménez, usted mira cuánto cuesta. Y sostener un carro de paro con una EPS o con un salario o con una prestación de una EPS muchas veces no da, ¿sí? Entonces, pese a el mismo sistema de salud que tenemos, está ya eliminando los tratamientos para todo lo que es dependencias a sustancias psicoactivas. Apótese que no se habla del resto de las dependencias, es decir, las que llamamos secas. Esto es lo que quería yo compartir hoy con ustedes. Vengo a exponerles lo que vivo día a día, lo que aprendí, y si usted tiene más ideas que yo, pues bienvenidas.